Siempre me he considerado un turista experimentado. Decenas de excursiones, cientos de kilómetros de senderos de montaña, noches a 15 grados bajo cero. Todo eso formaba parte de mi colección de aventuras. Pero ese día me enseñó que la naturaleza no perdona la arrogancia, ni siquiera a quienes creen estar preparados para todos sus caprichos. Nuestro grupo era bastante variopinto. Yo, Marat, 32 años, ingeniero informático de Novosibirsk, y en mi tiempo libre, bloguero de viajes. Mi novia Vika, médico internista, de apariencia frágil pero con un carácter de hierro. Gordey, un viejo amigo de la universidad, ahora analista de negocios que se pasa la mayor parte de su vida en la oficina y anhela desesperadamente aventuras de fin de semana. Sayana, fotógrafa profesional de naturaleza salvaje, se unió a nosotros por recomendación de conocidos en común. Quería hacer una serie de fotos de las montañas en invierno. Y por último, Timur, instructor de supervivencia, a quien encontré a través de Instagram. Se suponía que iba a ser nuestro guía en las montañas Sayanes. La ruta parecía sencilla. Una caminata de 3 días por un parque nacional, por senderos marcados, con pernoctaciones en refugios turísticos. Una excursión en febrero no es, por supuesto, un paseo veraniego, pero el pronóstico prometía un tiempo estable, 10 grados bajo cero durante el día, 15 bajo cero por la noche, sin precipitaciones. Condiciones ideales para el senderismo invernal. El primer día transcurrió tal como lo habíamos planeado. Salimos temprano por la mañana, cuando los primeros rayos de sol apenas comenzaban a teñir de rosa las cumbres nevadas. El aire era cristalino, la nieve crujía bajo nuestros pies y el silencio era tal que parecía que se podía oír caer los copos de nieve. Yo tomaba notas para un futuro vídeo. Sayana disparaba el obturador de su cámara y Gordey bromeaba sobre cómo sus compañeros de trabajo estaban ahora mismo rompiéndose la cabeza con los informes trimestrales. Al anochecer llegamos al primer refugio, una pequeña cabaña de madera con una estufa, literas y una reserva de leña. Cenamos, discutimos el plan para el día siguiente y nos acostamos, acunados por el crepitar del fuego en la estufa. El segundo día comenzó con una advertencia del encargado del refugio. Chicos, por radio han avisado de que el tiempo puede empeorar por la tarde. Les aconsejo que vuelvan o que se apresuren a llegar al siguiente refugio. Lo consultamos y decidimos continuar el camino. Timur nos aseguró que hasta el siguiente refugio había solo 6 horas de caminata y que llegaríamos mucho antes de que empeorara el tiempo. Durante las 2 primeras horas de camino, el tiempo permaneció despejado. Caminábamos por un sendero bien pisado, deteniéndonos de vez en cuando para tomar aliento y hacer algunas fotos. Pero luego el cielo comenzó a cubrirse con un manto gris, el viento aumentó y la temperatura bajó notablemente. Parece que el pronóstico no era exacto, dijo Timur, mirando al cielo. Tenemos que acelerar. Aceleramos el paso. El sendero comenzó a ascender y se hizo más difícil caminar. La nieve bajo nuestros pies se volvía más profunda y el viento, penetrantemente frío. Al cabo de 1 hora empezó a nevar, primero escasamente, pero poco a poco se convirtió en una verdadera ventisca. ¿Cuánto falta para el refugio?, preguntó Vika, tratando de hacerse oír por encima del viento. Unas 3 horas en condiciones normales, respondió Timur. Pero con este tiempo puede llevar más tiempo. Seguimos caminando, pero la visibilidad empeoraba cada vez más. La nieve volaba casi horizontalmente, metiéndose en los ojos y la nariz, pegándose a la ropa. El viento aumentaba a cada minuto, aullando entre los árboles como una bestia hambrienta. ¡Parad!, gritó de repente Timur. Algo no va bien. Nos detuvimos. Timur sacó un mapa y un navegador GPS, y frunció el ceño. Deberíamos haber cruzado ya un arroyo con un puente, pero no lo veo. ¿Quizás simplemente se ha congelado y está cubierto de nieve?, sugerí. Puede ser, respondió Timur con incertidumbre. Pero me preocupa no ver las señales. Deberían estar en los árboles cada 200 metros. Miramos a nuestro alrededor,
pero en la niebla blanca no se veían señales. La última vez que vi una marca fue hace media hora, dijo Gordey, donde el sendero se bifurcaba. Timur se quedó paralizado. ¿Qué bifurcación? No debería haber bifurcaciones en este tramo. Nos miramos unos a otros. Una desagradable sensación de inquietud comenzó a apoderarse de nosotros. Pensé que íbamos por el camino correcto, dijo Gordey. Seguimos el sendero más ancho, que no estaba marcado con señales, terminó Timur por él. Maldita sea. Parece que nos hemos desviado a un sendero de caza o a un antiguo camino maderero. ¿Y ahora qué?, preguntó Sayana, abrazándose a sí misma por el frío. Volveremos a la bifurcación y tomaremos el sendero correcto, decidió Timur. Dimos la vuelta y regresamos, pero la ventisca aumentaba a cada minuto. Nuestras huellas se cubrían rápidamente de nieve y la visibilidad se redujo a pocos metros. El viento lanzaba a la cara espinosas agujas de hielo, colándose por debajo de las chaquetas y los pantalones. Al cabo de media hora, quedó claro que no podíamos encontrar la bifurcación. «Timur, ¿tienes un GPS?», gritó Vika. «Sí, pero la señal es muy débil debido a la ventisca y las montañas», respondió, tratando de proteger el dispositivo de la nieve. «Y la batería se agota más rápido con el frío». Saqué el teléfono. No había cobertura, como era de esperar. Estábamos en una zona aislada, lejos de todas las antenas. «Tenemos que encontrar un refugio», dijo Timur gritando por encima del viento. «Está oscureciendo, y con este tiempo nos congelaremos por la noche». «¿Qué refugio? Aquí solo hay bosque», se notaba el pánico en la voz de Gordey. «El bosque ya es algo», respondió Timur. «Los árboles nos protegerán del viento. Tenemos que buscar algún refugio natural, una hondonada, un saliente rocoso, abetos espesos». Seguimos arrastrando los pies, luchando contra el viento y la nieve. Las piernas se hundían en los ventisqueros y las mochilas parecían cada vez más pesadas. La temperatura seguía bajando y sentía cómo el frío se filtraba bajo la ropa, a pesar de la ropa térmica y el plumífero. Después de media hora, Sayana divisó una pequeña hondonada protegida por un lado por un saliente rocoso y, por el otro, por unos abetos espesos. «¡Aquí!», gritó. «Podemos refugiarnos aquí». Bajamos a la hondonada, que realmente estaba bastante resguardada del viento. La nieve no era tan profunda, y los abetos formaban una especie de toldo natural. «Tenemos que construir un refugio rápido», ordenó Timur. «Marat, Gordey, recoged ramas de coníferas para hacer una cama. Vika, Sayana, ayudadme a quitar la nieve debajo de los abetos». Trabajábamos como autómatas, conscientes de que nuestra supervivencia dependía de ello. Los dedos se nos entumecían por el frío, pero el miedo a morir congelados era más fuerte que el malestar. Timur sacó una pala plegable compacta de la mochila y empezó a despejar una zona debajo de un gran abeto, donde la nieve no era tan profunda. Al cabo de una hora teníamos listo un refugio primitivo, una zona despejada de nieve, cubierta de ramas de abeto y, en el lado de Barlovento, una pared de bloques de nieve que Timur nos había enseñado a cortar de la nieve compacta. Por encima, tendimos un toldo, sujetándolo entre los árboles y calzando los bordes con piedras y nieve. «Ahora, fuego», dijo Timur. «Sin él, no sobreviviremos a la noche». Encender una fogata en estas condiciones parecía imposible, pero Timur sabía lo que hacía. Eligió un lugar debajo de un abeto donde la nieve era mínima, lo despejó hasta la tierra y preparó una base de ramas secas. Sacó de la mochila cerillas especiales impermeables y pastillas de combustible sólido. «Normalmente no uso esto», dijo, «pero ahora no es momento para romanticismo forestal». El fuego no prendió enseguida, pero cuando la diminuta llama por fin envolvió la pastilla de combustible sólido, todos sentimos una oleada de esperanza. Timur fue colocando con cuidado ramitas finas y secas que habíamos recogido de las partes bajas de los abetos, protegidas de la nieve. Poco a poco,
La fogata fue creciendo. Lo principal es no dejar que se apague, dijo Timur. Haremos turnos. Cambiaremos cada hora. Nos acurrucamos alrededor de la fogata, intentando calentarnos. La ventisca no amainaba, pero en nuestro refugio improvisado hacía mucho más calor que fuera. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Vika, abrazándose a mí. Esperaremos a que pase la ventisca, respondió Timur. En cuanto mejore el tiempo, intentaremos determinar nuestra ubicación y encontrar el camino hacia el refugio o la población más cercana. ¿Y si la ventisca no acaba?, preguntó suavemente Gordei. Acabará, dijo Timur con firmeza. Este tipo de tormentas no suelen durar más de un día o dos. Un día o dos. Esas palabras resonaron en mi cabeza. ¿Seremos capaces de sobrevivir en las montañas salvajes 2 días en estas condiciones? Tenemos comida para 3 días, pero está pensada para una caminata activa con pernoctaciones en refugios cálidos, no para sobrevivir en un refugio de nieve a menos 20 grados. Miré a mis compañeros. Vika tiritaba a pesar de todas las capas de ropa. Sayana miraba al fuego en silencio. Su rostro, normalmente vivaz, se había convertido en una máscara. Gordei revisaba nerviosamente el contenido de su mochila, probablemente comprobando las provisiones. Timur mantenía la calma aparente, pero noté la tensión en sus hombros. Se acercaba la noche, el momento más peligroso. La temperatura seguía bajando y la ventisca no daba señales de remitir. Estábamos perdidos en las montañas, desviados del camino por un giro equivocado. Y ahora nuestras vidas dependían de si podíamos sobrevivir a esta noche. Cerré los ojos y escuché el aullido del viento. Parecía burlarse de nosotros, de nuestra arrogancia, de nuestra fe en que el hombre moderno puede resistir los elementos. Esta noche será una prueba de la resistencia no solo de nuestro cuerpo, sino también de nuestro espíritu. El tiempo se estiraba como goma en el hielo. Cada minuto parecía una hora, cada hora, una eternidad. Estábamos sentados, apretujados alrededor de la fogata, que teníamos que mantener constantemente. El viento se colaba periódicamente por nuestro refugio, lanzándonos copos de nieve punzantes a la cara. Tenemos que organizar turnos, dijo Timur cuando nos calentamos un poco. Alguien tiene que vigilar el fuego constantemente, 1 hora cada uno. Distribuimos el orden. Primero Timur, luego yo, después Gordei, Sayana y Vika. Timur sacó de la mochila un termo con té caliente, que habíamos preparado por la mañana en el refugio. Lo pasamos en círculo, bebiendo pequeños sorbos. El calor se extendía por el cuerpo, trayendo un alivio temporal. Tenemos que economizar la comida y el agua, dijo Timur. No sabemos cuánto tiempo tendremos que pasar aquí. Sacamos raciones de emergencia, barritas energéticas, frutos secos, carne seca, chocolate. Las dividimos en pequeñas porciones. Comed poco, pero a menudo, aconsejó Timur. El cuerpo necesita energía para luchar contra el frío. Masticaba la barrita y me parecía la comida más deliciosa del mundo. La adrenalina y el miedo agudizaban todos los sentidos. ¿Alguien tiene congelaciones?, preguntó Vika, metiéndose en su papel de médico. Enseñadme las manos, la cara. Nos fuimos acercando a la luz del fuego uno tras otro, mostrando la cara. Gordei tenía una mancha blanca en la mejilla. La primera fase de una congelación. Vika sacó de la botiquín una crema especial y se la aplicó cuidadosamente en la mejilla. No te frotes tú mismo, le advirtió. Podrías dañar la piel, y tenemos que revisarnos unos a otros cada hora. Mientras tanto, Timur revisaba nuestro equipo, extendiéndolo todo sobre una mesa improvisada con una mochila. A ver, tenemos brújula, mapa, GPS con la batería agotada, 5 linternas con pilas de repuesto, cerillas, encendedores, cuchillo, multiherramienta, cuerda, botiquín, 5 sacos de dormir, 2 esterillas aislantes, una lona. Enumeraba las cosas metódicamente, y eso resultaba tranquilizador. Al menos teníamos el equipo básico para sobrevivir. Cuidad los teléfonos, añadió.
No los uséis salvo que sea estrictamente necesario. Si amaina la ventisca, puede que tengamos señal y podamos pedir ayuda. Saqué mi teléfono, 78% de batería, sin señal. Lo metí en el bolsillo interior, cerca del cuerpo, para que el frío no gastara la batería. A Timur le tocaba la primera guardia. Los demás intentamos acomodarnos y hasta dormir un poco. Vika se acurrucó a mi lado, temblando de pies a cabeza. «Todo va a salir bien», le susurré, abrazándola. «Saldremos de esta». «Lo sé», respondió, pero en su voz no había ninguna seguridad. Dormir en esas condiciones era prácticamente imposible. El frío se filtraba bajo la ropa, a pesar de todas las capas. El viento aullaba como una manada de lobos hambrientos, y la hoguera requería atención constante. Cuando me tocó la guardia, Timur me despertó en voz baja. «Marat, tu turno. Vigila que no se apague el fuego. Aquí tienes ramas secas que he recogido». Asentí y me senté más cerca del fuego. Timur se acomodó junto a los demás, cerrando los ojos, pero dudaba que realmente estuviera durmiendo. La guardia resultó ser una experiencia extraña. A solas con el fuego, rodeado de compañeros dormidos, me sentía como el último centinela en el fin del mundo. La ventisca no amainaba, pero en nuestro pequeño refugio hacía relativamente calor. Fui echando ramas al fuego, intentando hacerlo con moderación, pero lo suficiente para que la llama no se extinguiera. Los pensamientos fluían lentamente, como un río helado. Pensaba en cómo habíamos llegado a esta situación, en esa única decisión que nos había traído hasta aquí. Un simple desvío equivocado, y ahora estábamos luchando por sobrevivir en un desierto de nieve. La vida a veces pende de un hilo, y ese hilo puede romperse con la más leve ráfaga de viento. Miré a Vika, que dormía. Su rostro en sueños parecía tan indefenso. Teníamos planeado casarnos este verano. ¿Tendremos este verano? ¿Podremos salir de aquí? Las horas se hacían eternas. De vez en cuando me levantaba para estirarme y no congelarme. Revisaba a los que dormían, si respiraban, si no había signos de congelación. En un momento dado, Sayana empezó a temblar en sueños, y la tapé con mi chaqueta, quedándome solo en jersey. Cerca del fuego hacía bastante calor. Cuando llegó el momento de despertar a Gordey, me costó sacudirlo. «Gordey, es tu turno». Abrió los ojos, sin entender al principio dónde estaba. Luego la realidad se le vino encima y se sentó de golpe. «¿Ya es de día?» «No, aún es de noche. Te toca la guardia del fuego». Gordey asintió y ocupó mi lugar. Me acomodé junto a Vika, abrazándola. El cansancio me invadió de repente y caí en un sueño inquieto. Me desperté sobresaltado por un fuerte crujido. Sentándome de golpe, vi que Sayana, que ahora estaba de guardia junto al fuego, había tirado accidentalmente una rama grande al fuego y las chispas habían volado en todas direcciones. «Lo siento», susurró. «No quería despertar a nadie». «No pasa nada», respondí, mirando a mi alrededor. «¿Qué hora es?» «Cerca de las 5 de la mañana, según mi reloj». Los demás también empezaron a despertarse. La noche había sido dura. Todos habían dormido a ratos, despertándose constantemente por el frío o la incomodidad. «¿Cómo va la ventisca?», preguntó Timur, estirándose. «Parece que ha amainado un poco», respondió Sayana. «Al menos el viento ya no es tan fuerte». Timur miró fuera del refugio. «Sigue nevando, pero la visibilidad es mejor. Es una buena señal». Todos sentimos un soplo de esperanza. Si la ventisca amainaba, tendríamos la oportunidad de determinar nuestra ubicación y encontrar el camino de vuelta a la civilización. Desayunamos los restos del té de ayer del termo y unas barritas energéticas. La comida me pareció increíblemente sabrosa, aunque en circunstancias normales habría hecho un gesto de asco ante el sabor empalagoso. «El plan es este»,
dijo Timur cuando terminamos de comer. En cuanto la visibilidad sea suficiente, subiré a la elevación más cercana e intentaré orientarme. Puede que consiga captar señal de GPS o de móvil. Voy contigo, me ofrecí. No, mejor quédate aquí. Hay que mantener el fuego y preparar un refugio más sólido por si tenemos que pasar otra noche aquí. Quise objetar, pero entendía que Timur tenía razón. Separarnos en una situación así era peligroso. Vale, acepté. ¿Qué tenemos que hacer? Recoged más leña, seca si la encontráis. Reforzad las paredes del refugio. Derretid nieve para beber, el termo ya está vacío. Y movedos constantemente para no congelaros. Asentimos. El tener tareas concretas nos ayudaba a combatir el pánico y la desesperación. Timur empezó a prepararse para salir. Se puso un jersey extra, comprobó la brújula, el GPS, el teléfono. Cogió consigo el mínimo de equipo, solo lo estrictamente necesario. Volveré en 2 horas, 3 como máximo, dijo. Si no he vuelto para el mediodía. No terminó la frase, pero todos entendimos lo que quería decir. Volverás, dijo Vika con firmeza. Y todos saldremos de aquí. Timur asintió y, echándose la capucha, salió del refugio. Observamos cómo su figura se iba disolviendo gradualmente en la blanca niebla. Una vez que quedamos los 4, nos repartimos las tareas. Gordey y yo fuimos a recoger leña, mientras que Vika y Sayana se ocuparon de reforzar el refugio y derretir nieve para conseguir agua. Al salir de la protección de los abetos, Gordey y yo sentimos de inmediato toda la fuerza del frío. El viento, ciertamente, había amainado, pero la temperatura parecía haber bajado aún más. El aliento se convertía instantáneamente en escarcha en la barba y las pestañas. ¿Crees que saldremos de esta?, preguntó Gordey en voz baja cuando nos alejamos del campamento. Lo miré. Rostro pálido, ojos enrojecidos por la falta de sueño, barba de 3 días cubierta de escarcha. Por supuesto que saldremos. Respondí con una seguridad que no sentía. Timur sabe lo que hace. En cuanto termine la ventisca, nos encontrarán. Pero nadie sabe dónde estamos, replicó Gordey. Ni siquiera nosotros lo sabemos. Seguro que ya han organizado la búsqueda en el parque. No nos hemos puesto en contacto, no hemos llegado al siguiente refugio. Nos buscarán por la última ubicación conocida. Gordey asintió, pero todavía se podía leer el miedo en sus ojos. Lo entendía. Yo mismo luchaba contra el pánico que me atenazaba la garganta de vez en cuando. En silencio, recogimos ramas, eligiendo las más secas de las que pudimos encontrar bajo la nieve. El trabajo ayudaba a calentarnos y a distraernos de los sombríos pensamientos. De vuelta en el campamento, descubrimos que las chicas habían hecho un buen trabajo. El refugio era notablemente más fuerte, y junto a la fogata había una olla con nieve derritiéndose. ¿Cómo va todo?, pregunté, apilando las ramas recogidas junto a la fogata. Bien, respondió Vika, pero su voz sonaba tensa. Sayana encontró una tableta de chocolate en su mochila, que dividimos en 4 partes. Te espera tu porción. Asentí agradecido. El chocolate es una excelente fuente de energía rápida en estas condiciones. ¿Y cómo están tus manos?, preguntó Vika, al ver que me frotaba los dedos. Se me han congelado un poco mientras recogía leña. Ella tomó mis manos entre las suyas y las examinó. Congelación incipiente. Vamos, acércate al fuego. Me senté junto a la fogata, extendiendo las manos hacia las llamas. El calor regresaba gradualmente a mis dedos, trayendo consigo un doloroso hormigueo. Hay que tener más cuidado, dijo Vika. La congelación puede producirse muy rápidamente, sobre todo si las manos están húmedas por la nieve. Asentí, sintiendo gratitud por su preocupación. Vika siempre mantenía la profesionalidad en situaciones críticas, y ahora esa cualidad valía su peso en oro. El tiempo pasaba terriblemente lento. Manteníamos el fuego, salíamos de vez en cuando a estirar las piernas para no congelarnos,
y mirábamos constantemente en dirección a donde se había ido Timur. Cuando, según nuestros cálculos, habían pasado más de 2 horas, la inquietud empezó a crecer. ¿Dónde está?, preguntó Sayana nerviosamente, asomándose fuera del refugio. Ya debería haber vuelto. Tal vez encontró algo interesante y decidió comprobarlo. Supuse, aunque yo mismo no me lo creía. «O se perdió», dijo Gordey en voz baja. «O se cayó». «No pienses en lo malo», le interrumpió Vika. «Timur tiene experiencia. Volverá». Pero el tiempo pasaba, y Timur no regresaba. Cuando, según nuestros relojes, llegó el mediodía, entendimos que algo había pasado. «Tenemos que buscarlo», dije, poniéndome de pie. «¡No!», exclamó Vika. «Si tú también te vas y no vuelves, ¿qué haremos?». Entendía su miedo, pero no podía simplemente sentarme a esperar. «Seguiré sus huellas. Si ha pasado algo, puede que necesite ayuda». «Entonces iré contigo», dijo Gordey. «Es más seguro ir de 2». Empezamos a prepararnos, abrigándonos lo más posible. Vika y Sayana nos miraban con ansiedad. «Llevad la radio», dijo Sayana, sacando una pequeña radio portátil de su mochila. «Siempre la llevo a las excursiones para comunicarme con otros fotógrafos. No sé si funcionará a tanta distancia, pero intentadlo». Cogí la radio, comprobé que la batería estaba casi llena. «Gracias, estaremos en contacto». «Volved antes de que oscurezca», dijo Vika, abrazándome. «Promételo». «Lo prometo», respondí, aunque sabía que no siempre podía controlar las circunstancias. Gordey y yo salimos del refugio, intentando seguir las huellas de Timur, que aún eran visibles, aunque la nieve las estaba cubriendo gradualmente. La ventisca ciertamente había amainado, pero el cielo seguía cubierto de nubes grises y la temperatura era aterradoramente baja. Las huellas conducían cuesta arriba, hacia una pequeña elevación desde donde, probablemente, Timur esperaba ver los alrededores y determinar nuestra ubicación. Era difícil caminar. Nieve profunda, pendiente pronunciada, frío abrasador. «Mira», dijo Gordey de repente, señalando hacia adelante. «Las huellas giran». En efecto, la hilera de huellas giraba inesperadamente a la izquierda, alejándose de la cima de la colina. «Qué raro», murmuré. «¿Por qué habrá cambiado de dirección?». Seguimos avanzando por las huellas, que ahora nos conducían a través de un bosque nevado. Tras unos cientos de metros, las huellas terminaban abruptamente al borde de un pequeño precipicio. El corazón me dio un vuelco. Gordey y yo intercambiamos una mirada y nos acercamos con cautela al borde. Abajo, a unos 5 metros, yacía Timur, medio enterrado en la nieve. «¡Timur!», grité, empezando a descender por la escarpada pendiente. «Timur, ¿me oyes?». Gordey me seguía, agarrándose a las ramas de los árboles para no resbalar. Al llegar hasta Timur, vi que estaba inconsciente, pero respiraba. Su rostro estaba pálido, con un matiz azulado, un claro signo de hipotermia. «Está vivo», le dije a Gordey. «Ayúdame a quitarle la nieve de encima». Con cuidado, sacudimos la nieve de Timur y lo examinamos. Su pierna derecha estaba torcida en un ángulo antinatural, una fractura evidente. «Joder», maldijo Gordey. «¿Cómo lo arrastramos hasta el campamento?», pensé febrilmente. Timur era nuestro guía, nuestra esperanza de salvación. Ahora, era él quien necesitaba ser salvado. «Tenemos que hacer unas parihuelas», dije, recordando las clases de supervivencia que había tomado en el pasado, de ramas y cuerda, y una férula para la pierna. Gordey asintió y empezó a recoger ramas adecuadas, mientras yo intentaba que Timur recuperara la consciencia. Le frotaba las mejillas, le hablaba, intentaba darle agua de mi cantimplora. Al cabo de unos minutos, Timur gimió y abrió los ojos. «¿Qué?
¿Qué ha pasado? Te has caído por un barranco, respondí. Parece que te has roto la pierna. Timur intentó moverse, e inmediatamente hizo una mueca de dolor. Sí, seguro que me la he roto. Joder, no vi el barranco por la nieve. Resbalé. Te haremos una férula y te llevaremos al campamento, dije. Aguanta. Timur asintió débilmente. Su rostro estaba desfigurado por el dolor, pero en sus ojos se veía gratitud. He encontrado el camino, dijo de repente, antes de caerme. Desde la cima de la colina se ve la carretera y, me parece, algunas edificaciones. No muy lejos, quizá a unos 5 o 6 kilómetros. Esta noticia nos infundió nuevas fuerzas. Gordey y yo construimos rápidamente unas parihuelas primitivas con ramas fuertes y la cuerda que siempre llevaba en mi mochila. Para la férula, utilizamos ramas rectas y la bufanda de Gordey. Tras colocarle la férula en la pierna a Timur, lo trasladamos con cuidado a las parihuelas. Gemía de dolor, pero no se quejaba. ¿Listo?, le pregunté. Sí, respondió Timur entre dientes, pero con cuidado. Empezamos a subir de nuevo hacia el sendero. Era increíblemente difícil arrastrar las parihuelas con un hombre cuesta arriba por la ladera nevada. Gordey y yo nos turnábamos cada pocos minutos. Uno tiraba y el otro sujetaba las parihuelas por detrás para que no se deslizaran hacia abajo. Cuando finalmente llegamos arriba, me puse en contacto con las chicas por la radio. Vika, Sayana, ¿me oís? Tras un segundo de siseo, se oyó la voz de Vika. Sí, te oímos. ¿Habéis encontrado a Timur? Sí, pero está herido. Se ha roto la pierna. Estamos volviendo al campamento. Preparad todo para los primeros auxilios. Entendido. Estaremos esperando. El camino de vuelta fue mucho más largo. Caminábamos lentamente, tratando de no sacudir las parihuelas para no causarle a Timur más dolor del necesario. La nieve empezó a caer con más fuerza. La visibilidad empeoraba. Tenemos que llegar antes de que oscurezca, dijo Gordey, respirando con dificultad. Si no, nos perderemos. Asentí, ahorrando fuerzas. Los brazos y los hombros me ardían por la tensión. Las piernas se hundían en la nieve. Pero la idea de que Timur había encontrado el camino a la civilización me daba fuerzas. Cuando finalmente llegamos al campamento, ya empezaba a oscurecer. Vika y Sayana salieron corriendo a nuestro encuentro, ayudándonos a meter las parihuelas bajo el refugio. «¡Dios mío!», exclamó Vika al ver el estado de Timur. «Acerquémoslo al fuego». Con cuidado, trasladamos a Timur a una cama de ramas de abeto. Vika inmediatamente empezó a examinar su pierna, quitando con cuidado la férula improvisada. «Fractura cerrada de tibia», dijo tras la inspección. «Hay que ponerle una férula de verdad y darle un analgésico». Sacó unas pastillas del botiquín y se las dio a Timur junto con agua. «Esto es ketorol. No es muy fuerte, pero es algo». Timur asintió agradecido y se tragó las pastillas. Vika, mientras tanto, construyó una férula más segura con una esterilla de camping y vendas del botiquín. «¿Y ahora qué?», preguntó Gordey, cuando todos nos reunimos alrededor de la hoguera. Timur dijo que había visto la carretera y algunas edificaciones. «Sí», confirmó Timur, haciendo una mueca de dolor. «Desde la cima de la colina se ve un valle. Allí hay una carretera y algunos edificios, posiblemente una oficina forestal o una base turística». «¿A qué distancia?», preguntó Sayana. «Es difícil decirlo con exactitud. Quizá a 5 o 6 kilómetros en línea recta, pero con tanta nieve y el relieve, tardaremos mucho». Nos miramos unos a otros. 5 o 6 kilómetros en condiciones normales son un par de horas de caminata. Pero en la nieve profunda, a través de un terreno accidentado, con un herido, esto podría llevar todo un día. «Tenemos que separarnos», dije tras una pausa. «Alguien debe quedarse con Timur, y alguien debe ir a buscar ayuda». «Yo me quedo con Timur.
dijo Vika de inmediato. Soy médico, me necesita aquí. Yo también me quedaré, añadió Sayana. Será más seguro para los dos. Gordey y yo intercambiamos una mirada. Bien, entonces vamos a buscar ayuda, dije. Saldremos al amanecer, tan pronto como haya suficiente luz. Llevad el GPS, dijo Timur. Lo he cargado un poco con la batería portátil. Debería durar unas cuantas horas. Y he marcado la dirección aproximada. Nos tendió el navegador con el punto marcado. Gracias, dije, cogiendo el aparato. Encontraremos ayuda, lo prometo. Empezamos a prepararnos para la caminata del día siguiente. Revisamos el equipo, cargamos los teléfonos con las baterías portátiles y dividimos la comida que nos quedaba. Cenamos en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos. La noche caía sobre el bosque, trayendo consigo aún más frío. Nos apiñamos alrededor de la hoguera, tratando de conservar el calor. Timur gemía de dolor de vez en cuando, a pesar del analgésico. Yo miraba el fuego, pensando en el día siguiente. La vida de todo el grupo dependía de Gordey y de mí. Si no encontramos ayuda, si nos perdemos o no llegamos, las posibilidades de supervivencia para todos serán mínimas. Vika apoyó la cabeza en mi hombro. Creo en ti, susurró. Lo lograrás. La abracé, sintiendo cómo el miedo y la determinación luchaban dentro de mí. Mañana nos esperaba la caminata más importante de nuestras vidas. Me desperté mucho antes del amanecer, tiritando de frío. La hoguera casi se había apagado, reducida a brasas incandescentes. Con cuidado, tratando de no despertar a los demás, salí de nuestro nido improvisado de sacos de dormir y chaquetas y eché algunas ramas secas al fuego. Las llamas prendieron con dificultad, proyectando un brillo tenue sobre los rostros dormidos de mis compañeros. Timur no dormía. Sus ojos brillaban en la penumbra, su rostro contraído por el dolor. ¿Cómo está la pierna?, pregunté en voz baja, sentándome a su lado. He estado mejor, intentó bromear, pero la sonrisa le salió torcida. El analgésico casi no hace efecto. Asentí, sin saber qué decir. La medicina nunca había sido mi fuerte. Gordey y tú debéis salir cuanto antes, dijo Timur. El tiempo es relativamente estable ahora, pero eso podría cambiar. Lo sé. Saldremos con los primeros rayos de sol. Timur me tendió el GPS. He trazado una ruta aproximada. Primero subid a esa colina, desde donde me caí. Desde allí veréis el valle y algunas construcciones. Seguid esa dirección. Cogí el navegador. Comprobé la batería. 62%. ¿Cuánto tiempo crees que nos llevará el camino? Timur se quedó pensativo. En condiciones normales, 3 o 4 horas. Con esta nieve, quizás 6 u 8. Si tenéis suerte, llegaréis a la civilización a mediodía. 6 u 8 horas. Eso significaba que tendríamos que caminar todo el día, y en invierno oscurece pronto. ¿Y si no llegamos antes de que oscurezca?, pregunté. Entonces tendréis que construir un refugio temporal y continuar por la mañana. Pero intentad llegar, una noche en el bosque sin preparación. No terminó la frase, pero ya lo había entendido todo. Otra noche en el bosque sin un refugio adecuado podría ser la última para nosotros. Llegaremos, dije con firmeza, aunque por dentro todo se encogía de miedo. Cuando los primeros rayos de sol empezaron a filtrarse entre las nubes, Gordey y yo estábamos completamente listos para partir. Las mochilas lo más ligeras posible, solo lo indispensable: agua, algo de comida, cerillas, un cuchillo, linternas, un botiquín, calcetines y guantes de repuesto. Y, por supuesto, el GPS, nuestra llave a la salvación. Los demás también se habían despertado y nos ayudaban a prepararnos. Vika revisaba el contenido del botiquín. Saya preparaba té caliente con nieve derretida. Toma, lleva esto, dijo Saya, tendiéndonos un termo. Al menos os calentará un poco en el camino.
Gracias, dije, aceptando agradecido el termo y guardándolo en la mochila. Vika se acercó a mí, ajustando la bufanda alrededor de mi cuello. Tened cuidado, dijo, mirándome a los ojos. No os arriesguéis innecesariamente. No lo haremos, le aseguré. Solo llegaremos hasta donde haya gente y traeremos ayuda. Y estad siempre atentos el uno al otro, añadió. La congelación puede aparecer sin que os deis cuenta. Asentí y la abracé. Era tan frágil en mis brazos, pero sabía que dentro de ella había un nervio de acero. Se las apañaría aquí sin nosotros. Volveremos, le susurré al oído. Con ayuda. Lo prometo. Ella asintió, conteniendo las lágrimas. Últimos preparativos, últimas instrucciones de Timur, últimos abrazos, y Gordey y yo salimos del refugio a la helada mañana. El sol apenas se elevaba sobre el horizonte, tiñendo la nieve de un rosa pálido. El aire era cristalino y gélido. Nuestra respiración se convertía en nubes de vapor que se disipaban inmediatamente en el aire helado. ¿Listo?, le pregunté a Gordey. Asintió, ajustando las correas de la mochila. Listo. Vamos a hacerlo. Nos pusimos en marcha, siguiendo las mismas huellas por las que ayer habíamos ido a buscar a Timur. La nieve se había compactado durante la noche, lo que facilitaba un poco la marcha, pero aún así cada paso requería un esfuerzo. La primera hora de camino transcurrió en silencio. Ahorrábamos fuerzas y aliento, concentrándonos en no perder el rumbo. La subida a la colina desde donde se cayó Timur resultó agotadora. La pendiente era pronunciada, la nieve profunda, y nuestras fuerzas ya estaban mermadas por los días anteriores de lucha por la supervivencia. Cuando por fin llegamos a la cima, los dos jadeábamos con dificultad. El sudor nos corría por la espalda a pesar del frío glacial. «Mira», exhaló Gordey, señalando hacia adelante. Desde la colina se abría una vista impresionante del valle nevado. A lo lejos, en efecto, se vislumbraba una delgada línea de carretera y algunas construcciones, ya fuera un pueblo o un puesto de guardas forestales. Timur tenía razón, dije, sacando el GPS. Ahí está, la civilización. Marqué la dirección y consulté la ruta que había trazado Timur. Tenemos que ir hacia allá, señalé hacia el noreste. Unos 6 kilómetros en línea recta. En línea recta, repitió Gordey, mirando las escarpadas laderas y las profundas gargantas que se extendían entre nosotros y el objetivo. Pero tendremos que dar un rodeo. Asentí. Ir en línea recta sería un suicidio. Demasiados obstáculos naturales. Iremos a lo largo de esta cresta, propuse, señalando un descenso relativamente suave. Y luego cruzaremos esa hondonada de allá. Gordey asintió y comenzamos el descenso. Bajar era más fácil que subir, pero requería más atención. Un paso en falso en la nieve resbaladiza podía provocar una caída y una lesión. Después de una hora, descendimos al valle y ahora caminábamos a través de un bosque ralo. El sol se había levantado más, pero su luz era tenue, filtrándose a través de las nubes. La temperatura seguía siendo baja, pero sin viento, el frío era soportable. ¿Qué crees que son esas construcciones?, preguntó Gordey, cuando hicimos una breve pausa para descansar. Saqué el termo con té, tomé un pequeño sorbo y se lo pasé. No lo sé. Tal vez un puesto de guardas forestales, tal vez una base turística. En cualquier caso, debería haber gente y cobertura. Gordey asintió mientras tomaba un sorbo de té. ¿Y si no hay nadie? En invierno muchas bases están cerradas. No quería ni siquiera pensarlo. Entonces debería haber un teléfono o una radio, o captaremos señal de móvil. Continuamos el camino. Cuanto más nos alejábamos de nuestro campamento, más fuerte se hacía la sensación de inquietud. ¿Y si no encontrábamos ayuda? ¿Y si nos perdíamos nosotros también? ¿Y si les pasaba algo a los demás mientras no estábamos?
Intentaba apartar esos pensamientos, concentrándome en caminar. Paso a paso, metro a metro, acercándonos a la meta. Hacia el mediodía, el tiempo empezó a empeorar. El cielo se cubrió de pesadas nubes grises, se levantó viento, trayendo consigo copos de nieve punzantes. ¿Otra vez una ventisca?, preguntó Gordey con preocupación. Miré al cielo, tratando de evaluar la situación. No parece como la de ayer, más bien una simple nevada, pero tenemos que darnos prisa. Aceleramos el paso tanto como nos permitían las fuerzas. Las construcciones de delante parecían igual de lejanas, como si no nos acercáramos a ellas, sino que estuviéramos dando vueltas en el mismo sitio. La nieve arreciaba y la visibilidad empeoraba. De vez en cuando consultaba el GPS, asegurándome de que no nos habíamos desviado del rumbo. La batería del navegador se agotaba más rápido de lo que esperaba. El frío estaba haciendo estragos. Después de 3 horas de camino, llegamos a un pequeño río cubierto de hielo. No está en el mapa, dije, examinando el GPS. ¿Quizás es solo un arroyo que en invierno se congela y lo cubre la nieve?, sugirió Gordey. Posiblemente. En cualquier caso, tenemos que cruzar al otro lado. Nos acercamos con cautela al río. La anchura era pequeña, unos 5 o 6 metros, pero el hielo parecía fino y poco fiable. Yo iré primero, dije. Si el hielo me aguanta a mí, también te aguantará a ti. Gordey quiso protestar, pero yo ya había pisado el hielo, comprobando cuidadosamente su resistencia. Crujía bajo mi peso, pero aguantaba. Avanzaba lentamente, tratando de distribuir el peso de manera uniforme. Cuando estaba justo en medio, se escuchó un fuerte crujido. Me quedé paralizado, sintiendo cómo el corazón me latía con fuerza en el pecho. «¡No te muevas!», gritó Gordey desde la orilla. «¡El hielo se está agrietando!». Me quedé inmóvil, temiendo siquiera respirar. Bajo mis pies había agua helada que en cuestión de minutos podía provocar hipotermia y la muerte. «¿Qué hago?», pregunté, tratando de hablar con calma. «Túmbate en el hielo», dijo Gordey. «Distribuye el peso». Lentamente me puse a 4 patas y luego me tumbé boca abajo. El hielo dejó de crujir. «Ahora gatea», me indicó Gordey. Despacio, distribuyendo el peso uniformemente. Empecé a gatear, sintiendo cómo el frío del hielo penetraba a través de la ropa. Cada movimiento iba acompañado de un silencioso crujido que me helaba la sangre en las venas. Cuando quedaban unos 2 metros hasta la orilla opuesta, el hielo volvió a crujir ruidosamente. Me quedé paralizado, conteniendo la respiración. «Vamos, un poco más», me animó Gordey. «Ya casi estás en la orilla». Hice un movimiento más, y en ese mismo instante, el hielo se rompió bajo mis pies. El agua helada me envolvió instantáneamente la parte inferior del cuerpo. Me agarré desesperadamente al borde del hielo, tratando de salir. «¡Marat!», gritó Gordey, corriendo hacia el río. «¡Para!», le grité. «No te acerques. El hielo no nos aguantará a los dos». Luchaba contra el pánico, tratando de recordar todo lo que sabía sobre el rescate de personas que se habían caído bajo el hielo. Lo principal es no chapotear, no gastar energía. Intenté tumbarme en el borde del hielo, distribuyendo el peso, pero volvió a crujir. El frío era insoportable. Sentía cómo se me entumecían las piernas, cómo se hacía más pesada la ropa empapada de agua. «¡Una cuerda!», exclamó de repente Gordey. «¡Tengo una cuerda!». Rápidamente se quitó la mochila y sacó una fina cuerda de escalada que habíamos llevado por si acaso. Atando un extremo a un árbol en la orilla, me lanzó el otro. «¡Agarra!», gritó. «¡Átate y te saco!». Con las manos temblorosas por el frío, agarré la cuerda y me la enrollé alrededor del pecho, haciendo un nudo que, ojalá, no se deshiciera. «¡Listo!», grité, sintiendo cómo las fuerzas me abandonaban.
Gordey empezó a tirar. Yo ayudaba como podía, impulsándome con los pies desde el fondo y agarrándome al borde del hielo. Lenta, dolorosamente lento, me acercaba a la orilla. Cuando finalmente salí a tierra firme, simplemente me quedé tumbado, jadeando pesadamente, incapaz de moverme. El agua, con el frío, se convertía rápidamente en hielo, entumeciendo mis movimientos. «Hay que cambiarse de ropa urgentemente», dijo Gordey, ayudándome a sentarme. «Si no, te congelarás». Asentí, pero mis manos no respondían. Mis dedos no se doblaban. Gordey me ayudó a quitarme la chaqueta, el suéter y los pantalones empapados. Sacó de su mochila un conjunto de ropa térmica y un suéter de repuesto. «Póntelo. Está seco». Con dificultad me puse la ropa seca. Era demasiado pequeña. Gordey era más bajo que yo, pero en ese momento no importaba. Lo principal era que estuviera seca. «¿Qué pasa con las botas?», preguntó Gordey, mirando mis botas de invierno completamente empapadas. Negué con la cabeza. «No tengo calzado de repuesto». Era un problema. Con las botas mojadas y semejante frío, los pies se congelarían rápidamente. «Tengo una idea», dijo Gordey, rebuscando en su mochila. «Mira, calcetines secos y bolsas». Sacó calcetines de lana de repuesto y 2 bolsas de plástico grandes. Primero calcetines secos, luego las bolsas, luego las botas. Las bolsas evitarán que los calcetines se mojen. No era una solución ideal, pero era mejor que nada. Me puse los calcetines secos, luego las bolsas, sujetándolas alrededor de los tobillos con cinta aislante que Gordey encontró en el botiquín, y solo entonces las botas mojadas. «¿Cómo estás?», preguntó Gordey cuando ya estaba completamente vestido. «Viviré», respondí, aunque todo el cuerpo me temblaba de frío. «Tenemos que movernos para calentarnos». Decidimos no arriesgarnos más con el río y caminamos a lo largo de la orilla, con la esperanza de encontrar un lugar más seguro para cruzar o un puente. Después de medio kilómetro, el río se estrechaba y allí había un pequeño puente de madera, probablemente para guardas forestales o cazadores. Lo cruzamos con cuidado y continuamos nuestro camino en dirección a las edificaciones que habíamos visto. Mi estado empeoraba. A pesar de la ropa seca, el frío no me abandonaba y el cansancio se acumulaba. Tropezaba, mi respiración se hacía pesada y a veces veía manchas oscuras delante de los ojos. «Vamos a parar», propuso Gordey, notando mi estado. «Tenemos que descansar y calentarnos». Negué con la cabeza. «No. Si nos detenemos, puede que no lleguemos antes de que oscurezca. Tenemos que seguir». Gordey no discutió, pero tomó parte de las cosas de mi mochila para aligerar mi carga. Llevábamos caminando 5 horas. El sol se inclinaba hacia el horizonte, aunque apenas se veía tras las nubes. La nieve seguía cayendo, pero, afortunadamente, no se convertía en ventisca. «Mira», dijo de repente Gordey, señalando hacia adelante. «¿Eso es humo?». Entrecerré los ojos, escudriñando la distancia gris. Efectivamente, sobre una de las edificaciones lejanas se elevaba una fina columna de humo. «Humo», confirmé, sintiendo cómo el calor de la esperanza se extendía por mi interior. «Significa que hay gente allí». Esto nos dio nuevas fuerzas. Aceleramos el paso tanto como mi estado me permitía. Las edificaciones se acercaban gradualmente y ahora podíamos ver que se trataba de un pequeño poblado o base, varias casas de madera rodeadas por una cerca. Cuando quedaba aproximadamente 1 kilómetro para llegar al poblado, sentí que no podía seguir adelante. Las piernas me fallaban, me mareaba y todo el cuerpo me temblaba violentamente. «Gordey», dije con voz ronca, «no llegaré». Él se giró y al ver mi estado, rápidamente me tomó del brazo. «Sí llegarás. Ya casi estamos. Apóyate en mí». Me apoyé en él, sintiendo cómo las fuerzas me abandonaban. Gordey,
A pesar de su baja estatura y complexión delgada, se mantenía firme. Vamos, Marat, me animaba. Un paso, uno más. Ya casi llegamos a la meta. No recuerdo cómo recorrimos el último kilómetro. En mi memoria solo quedan fragmentos. Me tropiezo, Gordey me levanta. Algunas luces delante, ladridos de perros, algunas voces. Desperté ya en un lugar cálido, tumbado en una cama de madera, cubierto con varias mantas. A mi lado estaba sentado un anciano de barba canosa que me miraba atentamente. Despertó, dijo, notando que abría los ojos. ¿Cómo te sientes, muchacho? ¿Dónde estoy? Pregunté, moviendo la lengua con dificultad. En un puesto forestal. Soy Stepanich, el guardabosques de aquí. Tu amigo te trajo aquí hace una hora, estabas casi inconsciente. Gordey. ¿Dónde está? Tu amigo está bien, se está calentando con té en la cocina. Me contó su historia. Dijo que sus amigos se quedaron en el bosque, uno con una pierna rota. Intenté sentarme, pero me mareé. Tenemos que rescatarlos. ¿Tiene comunicación? ¿Teléfono? ¿Radio? Stepanich asintió. Tengo un teléfono satelital. Ya contacté con los rescatistas. Ya salieron. Estarán aquí en 1 hora y media. Y al amanecer, irán a buscar a tus amigos. ¿Al amanecer? No entendía. ¿Por qué no ahora? Ahora ya es de noche, muchacho. Y la nevada se ha intensificado. En estas condiciones, no se va a la montaña, ni siquiera los rescatistas. Sería una muerte segura. Miré por la ventana y, efectivamente, afuera reinaba una oscuridad total. Pero puede que no lleguen a la mañana, dije, sintiendo que el pánico me invadía. Llegarán, afirmó Stepanich con seguridad. Tu amigo dijo que tienen un refugio y fuego. Y los rescatistas son profesionales. Los encontrarán rápido en cuanto amanezca. Me recosté en la almohada, sintiendo impotencia y desesperación. Habíamos llegado a la civilización, encontrado ayuda, pero nuestros amigos seguían allí, en el bosque, luchando por sobrevivir. Descansa, dijo Stepanich levantándose. Necesitas recuperar fuerzas. Te traeré té caliente y algo de comer. Salió y, un minuto después, Gordey irrumpió en la habitación. «Marat, has despertado», exclamó, acercándose a la cama. «¿Cómo estás?» «Vivo», respondí. «Gracias a ti. Gracias por no abandonarme». Gordey se ruborizó. «No digas eso. Yo jamás. Somos amigos». Le tendí la mano y él la estrechó con fuerza. «Stepanich dice que los rescatistas llegarán en 1 hora», dijo Gordey. «Pero no irán a las montañas hasta la mañana». «Lo sé», respondí. «Eso me atormenta. ¿Y si les pasa algo durante la noche?» Gordey se sentó en el borde de la cama. «Vika es médico. Sabe qué hacer con Timur. Sayana es una chica fuerte. Tienen un refugio y fuego. Se las apañarán». Quería creerlo, pero la angustia no me abandonaba. ¿Y si la tormenta se intensifica? ¿Si se apaga el fuego? ¿Si Timur empeora? «No te comas la cabeza», dijo Gordey con firmeza. «Hicimos todo lo que pudimos. Ahora es cosa de los profesionales». Tenía razón, pero eso no me consolaba. Cerré los ojos, sintiendo cómo el cansancio me invadía por oleadas. Stepanich regresó con una bandeja en la que había una taza de té caliente y un plato con algo aromático. «Toma, repon fuerzas», dijo, colocando la bandeja en la mesita de noche. «Es una aguja de tímalo. Lo pesqué yo mismo esta mañana». El olor a comida despertó un apetito voraz. Acepté con gratitud la taza de té, di un sorbo, caliente, dulce, con un toque herbal. «Es con tomillo y miel», explicó Stepanich al notar mi mirada inquisitiva. «Ayuda después de la hipotermia». Asentí y empecé con la uca. Estaba increíblemente deliciosa, o al menos,
Eso me parecía después de días a base de raciones de campaña y una existencia medio hambrienta. «Cuénteme sobre usted», le pedí a Stepanich entre cucharadas de uca. «¿Hace mucho que vive aquí?» «Pues unos 20 años», respondió, sentándose en una silla. «Después del ejército me hice guardabosques, y así me quedé. En verano hay turistas, recolectores de setas, pescadores, y en invierno solo estoy yo y otro par de guardabosques, pero ahora están en el pueblo, fueron por provisiones». «¿Y no se aburre usted solo?», preguntó Gordey. Stepanich sonrió entre su barba. «¿Cómo voy a aburrirme en el bosque? Aquí cada día hay algo nuevo. A veces encuentras huellas extrañas, a veces ves un animal raro. Y qué silencio. No se oye eso en la ciudad». Hablaba con tanto amor del bosque que inevitablemente sentí respeto por este hombre sencillo que había encontrado su lugar en la vida. «¿Y con frecuencia rescatan a turistas perdidos?», pregunté. «A veces», asintió Stepanich. «Sobre todo en invierno. La gente no entiende que las montañas en invierno no son ninguna broma. El tiempo puede cambiar en cuestión de minutos. Parece que está despejado y de repente. Tormenta de nieve, visibilidad nula, las huellas desaparecen. Muchos sobreestiman sus fuerzas. Sentí como la vergüenza me subía al rostro. Nosotros también habíamos sobreestimado nuestras fuerzas. Fuimos a las montañas en invierno pensando que estábamos preparados para cualquier imprevisto». «No te castigues, chico», dijo Stepanich, como si leyera mis pensamientos. «Le puede pasar a cualquiera. Lo importante es que no entraron en pánico, actuaron con sensatez. Muchos en una situación así pierden la cabeza, y entonces, todo se acaba. Todo se... Sus palabras me consolaron un poco, pero el sentimiento de culpa no me abandonaba. Terminé de beber el té y me recosté en la almohada, sintiendo cómo el calor se extendía por mi cuerpo. «Descansen», dijo Stepanich, recogiendo el plato vacío. «Los rescatistas llegarán pronto, entonces ya veremos qué hacer». Salió, dejándonos solos a Gordey y a mí. «¿Crees que se las apañarán?», pregunté en voz baja. Gordey sabía que me refería a nuestros amigos que se habían quedado en el bosque. «Estoy seguro de que sí. Son fuertes. Y tienen esperanza. Saben que nosotros llegamos y estamos pidiendo ayuda». Asentí, tratando de convencerme de ello. La esperanza. A veces es todo lo que se necesita para sobrevivir en una situación desesperada. Afuera aullaba el viento, lanzando ráfagas de nieve contra la ventana. La tormenta se intensificaba y yo rezaba para que nuestro refugio en el bosque resistiera su embate, para que el fuego no se apagara, para que mis amigos llegaran a la mañana, cuando llegara el rescate. El cansancio finalmente me venció y me hundí en un sueño profundo sin sueños. El último pensamiento fue: resistan. Estamos pidiendo ayuda. Simplemente resistan hasta la mañana. Me desperté con el sonido de motores y voces masculinas. Afuera seguía oscuro, pero en la habitación había una luz tenue encendida. El reloj de la pared marcaba las 5:30 de la mañana. «¿Gordey?», llamé, sentándome en la cama. La puerta se abrió, y entró Gordey junto con Stepanich y un hombre alto con uniforme de rescate. «¿Cómo estás?», preguntó Gordey. «Han llegado los rescatistas». Asentí y miré al hombre uniformado. «Buenos días. Soy Marat». Ignat Petrovich, el jefe del grupo de rescate, asintió en mi dirección, evaluando mi estado. Su rostro, curtido por el viento y adusto, inspiraba confianza, aunque en sus ojos se percibía preocupación. «Cuenta, Marat», dijo, sentándose en una silla junto a la cama. «¿Dónde están vuestros amigos? ¿En qué estado se encuentran? ¿Y qué equipo os queda?». Reuní mis pensamientos, esforzándome por hablar con claridad a pesar del cansancio y el mareo. Lo conté todo: cómo nos habíamos perdido, cómo Timur se había roto la pierna, cómo Vika y Sayana se habían quedado en el refugio, manteniendo el fuego, y cómo Gordey y yo habíamos llegado al puesto.
Mencioné el GPS con la ubicación marcada y que nuestros amigos tenían un walkie-talkie, aunque su señal era débil. Ignat escuchaba atentamente, tomando notas en un pequeño bloc. Cuando terminé, asintió. Bien. Sabemos la ubicación aproximada. Que tengáis un refugio con fuego y un toldo es ya medio éxito. Si mantienen el fuego, aguantarán hasta que lleguemos. Partiremos al amanecer, en un par de horas. El tiempo es estable por ahora, pero la nevada podría intensificarse, así que no tenemos mucho tiempo. Iré con vosotros, dije, intentando levantarme. La cabeza me dio vueltas, y Gordey me sujetó inmediatamente del brazo. Tú no vas a ninguna parte, dijo Ignat con firmeza. Estás hipotérmico. Te has caído al agua helada, apenas has llegado hasta aquí. Si vas, serás un estorbo, y necesitamos movernos rápido. Quise objetar, pero Gordey me puso una mano en el hombro. Tienes razón, Marat. Has hecho todo lo que podías. Deja que los profesionales hagan su trabajo. Me dejé caer de nuevo en la cama, sintiéndome impotente. Ignat se levantó, preparándose para irse. Descansad. Encontraremos a vuestros amigos. Stepanich, asegúrate de que coman y entren en calor. Stepanich asintió, y el rescatista salió. Un minuto después, regresó con otros 2 hombres con el mismo uniforme, cargando cajas de equipo. Empezaron a prepararse para salir. Revisaban los walkie-talkies, las linternas, los botiquines, el equipo de alpinismo. Sus movimientos eran precisos, seguros, y eso me infundió esperanza. Stepanich trajo más té caliente y un plato de trigo sarraceno mezclado con carne estofada. Gordey y yo comimos en silencio, escuchando las conversaciones de los rescatistas. Estaban discutiendo la ruta, las posibles dificultades y el plan de acción en caso de encontrar a nuestros amigos en estado crítico. Se las apañarán, dijo Gordey en voz baja, notando mi mirada. Vika sabe cómo cuidar de Timur, y Sayana no dejará que el fuego se apague. Asentí, pero la inquietud no me abandonaba. Imaginaba a Vika, sentada junto al fuego, su rostro cansado, sus manos vendando la pierna de Timur. Imaginaba a Sayana, que a pesar del miedo, mantenía el fuego y trataba de animar a todos. Eran fuertes, pero sabía lo rápido que las fuerzas abandonan a una persona con tanto frío. Las horas pasaban con una lentitud angustiosa. Miraba constantemente por la ventana, esperando los primeros signos del amanecer. Finalmente, el cielo comenzó a clarear, adquiriendo un tono gris azulado. Los rescatistas se reunieron en la salida, poniéndose chaquetas gruesas y revisando las mochilas. Ignat se acercó a Gordey y a mí. Nos vamos. Si todo va según lo previsto, volveremos con vuestros amigos hacia el mediodía. Si hay complicaciones, nos pondremos en contacto por teléfono satelital. Gracias, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Por favor, encontradlos. Ignat asintió, y los rescatistas salieron a la niebla matutina. Stepanich, Gordey y yo los observamos alejarse hasta que sus figuras se disiparon en la bruma de nieve. Las horas restantes fueron las más largas de mi vida. Stepanich, Gordey y yo intentamos mantenernos ocupados. Echábamos leña a la estufa, bebíamos té, hablábamos de trivialidades para distraernos, pero cada crujido fuera de la ventana me hacía sobresaltar, esperando oír las voces de los rescatistas o el sonido de los motores. Hacia el mediodía, la nevada se intensificó, y empecé a temer que los rescatistas no pudieran regresar antes de una nueva tormenta. Estaba sentado junto a la ventana, escudriñando el velo blanco, cuando Stepanich dijo de repente: ¿Oís? Agucé el oído. Desde la distancia llegaba un zumbido bajo, parecido al sonido de un motor. Al cabo de unos minutos se hizo más fuerte, y pronto, de la bruma de nieve, emergió una moto de nieve, seguida de otra. En la primera iba Ignat, y a su espalda, envuelta en mantas, estaba sentada Vika. En la segunda moto de nieve
Llevaban a Timur, con la pierna fijada con una férula profesional. Junto a él estaba sentada Sayana, agarrándose con fuerza al rescatista. Salí corriendo a la calle, sin sentir el frío. Vika se bajó de la moto de nieve y corrió hacia mí. Nos abrazamos, y sentí cómo las lágrimas se me saltaban a los ojos. ¿Estás bien?, pregunté, apartándome para examinarla. Sí, respondió ella, su voz temblaba. Aguantamos. Sayana no dejó que el fuego se apagara, y yo cuidé de Timur. La abracé de nuevo, sintiendo cómo se desvanecía la tensión de los últimos días. Gordey ayudaba a los rescatistas a trasladar a Timur a la casa. Su rostro estaba pálido, pero estaba consciente e incluso intentó sonreír. Lo habéis hecho muy bien, dijo con voz débil. Sabía que llegaríais. Los rescatistas llevaron a Timur a la casa y lo acostaron en una cama. Ignat empezó a dar órdenes por el walkie-talkie, llamando a un helicóptero para la evacuación. Tiene una fractura grave, me dijo. Necesita un hospital, y cuanto antes. Al resto tampoco les vendría mal una revisión médica. Vika y Sayana parecían exhaustas, pero vivas. Sayana, a pesar del cansancio, aún aferraba su cámara, como si la protegiera del frío glacial. He sacado unas cuantas fotos, dijo con una leve sonrisa. Será la serie más extrema de mi vida. Nos reímos, por primera vez en días. La risa era débil, pero fue como un rayo de luz en esta interminable noche polar. Stepanich ya estaba trajinando en la cocina, preparando un caldo caliente para todos. Los rescatistas nos contaron cómo habían encontrado nuestro refugio gracias a las coordenadas que dejamos y lo impresionados que estaban por lo bien organizado que estaba. «Sois unos campeones», dijo Ignat cuando nos sentamos a la mesa. «Muchos en una situación así entran en pánico y hacen tonterías, pero vosotros os mantuvisteis unidos, actuando con cabeza. Eso os ha salvado». Miré a mis amigos. Vika, apretando mi mano bajo la mesa. Gordey, que a pesar del miedo, me arrastró hasta el puesto de avanzada. Sayana, cuya cámara se convirtió en símbolo de su entereza. Y Timur, que a pesar del dolor, siguió dándonos consejos hasta el último momento. Todo se lo debemos a Timur, dije. Él nos enseñó cómo sobrevivir. Timur esbozó una débil sonrisa desde la cama. Os salvasteis vosotros solos. Yo solo os di algunas pistas. Al poco rato se oyó el rugido de un helicóptero. Los rescatistas organizaron rápidamente la evacuación. Subieron a Timur en una camilla y todos juntos nos metimos en el helicóptero. Cuando despegó, miré por la ventanilla las montañas nevadas que casi se convierten en nuestra tumba. Eran tan hermosas como el primer día, pero ahora sabía lo despiadadas que podían llegar a ser. En el hospital de Novosibirsk, Timur fue enviado directamente al quirófano. La fractura era complicada, pero los médicos aseguraron que se recuperaría. Vika, Gordey, Sayana y yo pasamos por un reconocimiento médico. Yo tenía una ligera congelación en los dedos de los pies. Gordey estaba en una fase inicial de hipotermia, pero en general salimos bastante bien parados. Vika y Sayana, a pesar del agotamiento, eran las que estaban en mejor estado. Su perseverancia junto a la fogata no solo las salvó a ellas, sino también a Timur. Cuando por fin nos reunimos todos en la habitación del hospital de Timur, ya tenía mejor aspecto. Tenía la pierna escayolada, pero bromeaba diciendo que ahora tendría tiempo para leer los libros que llevaba tiempo posponiendo. ¿Sabéis?, dijo, mirándonos. He llevado a muchos grupos a la montaña, pero este ha sido especial. Vosotros no sois simples turistas. Sois un equipo. Vika me apretó la mano y sentí cómo el calor de su palma me devolvía a la vida. No volveremos a ir a la montaña en invierno, dijo con una sonrisa. Al menos, sin Stepanich. Volvimos a reírnos, y esta vez la risa fue sincera, liberadora. Habíamos sobrevivido. Lo habíamos logrado. Y, a pesar de todo,
nos habíamos unido aún más. Un mes después, subí un vídeo a mi blog. Lo llamé Desvío Fatal. No era el típico vídeo glamuroso sobre la belleza de la naturaleza. Era una historia honesta sobre nuestro error, sobre la lucha por la supervivencia y sobre la importancia de mantenerse unidos. El vídeo tuvo millones de visitas, pero para mí lo más importante no era eso. Lo más importante era que Vika, Gordey, Sayana, Timur y yo nos habíamos convertido en algo más que amigos. Nos habíamos convertido en una familia, unida por una lucha común y una victoria compartida. Y las montañas. Las montañas siguen esperando. Pero ahora sé que hay que tratarlas con respeto. Y, tal vez, algún día volveremos. Pero ya seremos personas muy diferentes.